Señores, ¿cuántas veces ustedes no han escuchado en sus conversaciones, mujeres, cuando nos sentamos a hablar con amigos, qué sé yo, que si las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte, por las diferencias, las expectativas y las necesidades que tenemos como, bueno, como género, si se puede decir? ¿Tú no has escuchado eso varias veces? Sí, vale. Además, eso viene de ese libro de John Gray de los años 1991, 92, por allí. Ese psicólogo que planteó eso y se quedó un bestseller, sin duda alguna, de este tema. Pero yo creo que eso ya ha avanzado muchísimo. El tema quizás es que los hombres son para algunas cosas y las mujeres para otras, o el tema de los sentimientos. Ya hemos hablado en muchos programas sobre eso, Jocelyn, sobre todo el tema de, por ejemplo, cosas de la cultura con la formación de los hombres. Los hombres no pueden llorar, los hombres no se expresan, no expresan sus sentimientos, solamente son los proveedores, la mujer se queda en casa. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo en el transcurrir de los años. Además, los avances tecnológicos, las redes sociales, todo ha variado muchísimo y los roles que asumen los hombres también lo asumen las mujeres. Creo que también hay un poco de machismo en eso. Entonces, bueno, creo que estamos en pleno siglo XXI y eso ha cambiado muchísimo, a mi parecer. ¿Hasta qué punto, digamos, esa percepción es biológica? ¿Hasta qué punto es cultural? ¿Es ambas? ¿Se mezcla? ¿Es una más que la otra? Es decir, con estas situaciones nos encontramos y justamente tomamos esta frase por la repercusión que tiene, por la definición que tiene, pero yo particularmente, si llevamos eso a planetas según definiciones, yo creo que los hombres pueden ser Venus, pueden ser Saturno, es decir, depende además de muchos roles que hemos asumido dentro de nuestra sociedad y que encasillarlos, obviamente, siento yo, puede ser, como tú mencionabas hace un rato, hasta machista en cierto punto. A veces yo he sido Marte, muchísimas veces, y también he sido Venus, y seguramente a ti también te ha pasado, y seguramente les ha pasado a quienes nos ven a través de las pantallas. Lo importante es además ver de qué forma esas diferencias que se plantean, obviamente si hombre, mujer, particularmente hablando en una relación amorosa, cómo además uno puede tolerar ciertas cosas y llegar siempre a acuerdos para que esa relación, hablando en estos términos, pues no llegue a fracasar. No, y eso de las relaciones es fundamental porque de allí deriva la familia. Entonces, dependiendo de cómo tú te relaciones con tu pareja, es lo que van a ver tus hijos y es el ejemplo que van a copiar y eso va a seguir pasando de generación en generación. Además, hay un tema también allí que está en controversia, que es el tema de las terapias, ¿no? A veces, y me incluyo, aquí voy a entrar ya a modo personal, cuando nos dicen, no, vamos a terapia por alguna razón, entonces uno dice, pero ya, mi vida, ¿para qué vamos a ir a una terapia de pareja si esto lo podemos resolver? Y a veces uno cree que la solución está en nuestras manos y acudir a alguien, un especialista, uno dice, no, vale, pero eso es nada más para las parejas que tienen otros problemas más extremos y resulta que quizás sí tengamos que acudir a un especialista de este tema, lo subestimamos, sobre todo creo que los hombres, quizás cuando lo converso con otros hombres dicen, no, vale, para que uno vaya a pareja, eso es más de la mujer. Bueno, ahí quizás son cosas que debemos analizar los hombres y ver hasta qué punto los problemas se pueden resolver en casa y hasta qué punto ir a un psicólogo no significa que la relación está por acabarse o que estás loco, sino lo contrario, que se puede solventar. Hay que atender ciertas cosas cuando se presentan. El tema de la crianza, además, tiene que ver mucho con ese hecho cultural y social de cómo vemos estas cosas. Y justamente hablando de esas diferencias entre hombres y mujeres que sí, obviamente son evidentes, somos individuos, todos pensamos, padecemos de manera distinta, hemos tenido experiencias distintas y obviamente cuando llegamos a una relación particularmente, todas estas experiencias, todo lo que pensamos, todo lo que sabemos, de qué forma lo aplicamos, afecta a nuestra pareja. Pero esas diferencias que existen entre hombres y mujeres nos las va a presentar Aurelín en este momento. Vamos a ver qué nos dice. Aurelín ya tiene algo de por ahí, un top 3 seguro. Vamos a verlo. ¿Qué tanto sabes sobre la diferencia entre hombres y mujeres? Número 1. Somos biológicamente similares. Compartimos las mismas palabras y también el mismo espacio. Pero nuestro comportamiento, nuestros códigos y nuestros valores existenciales son totalmente distintos. Número 2. Cuando nosotros las mujeres le damos consejos no solicitados a nuestras parejas, ellos se sienten como que no confiamos en ellos. Número 3. Nosotras las mujeres podemos mostrar nuestra sensibilidad frente a los hombres, pero como ellos no saben nuestras necesidades, pueden verse insensibles. ¿Sabías estas diferencias entre ellas y ellos?
Pero justamente eso se puede revertir, es Claro. decir, los papeles se pueden cambiar y puede ser al revés de repente que una pareja te diga, un hombre particularmente te diga, oye, mira, no me estás escuchando, no sabes cómo me siento, y uno dice, sí, porque bueno, qué tan importante pueden ser estas cosas. Siempre es importante saber cómo piensa el otro. Te voy a regalar algo, un texto hoy que me llamó muchísimo la atención con respecto a este tema, no sé si te parece. ¿Sí? Adelante, ¿no? Si un regalo siempre se recibe de buena manera. Un texto por acá, además que habla justamente de una postura. Daniel Goleman, autor del famoso libro La inteligencia emocional, cita numerosas investigaciones en las que se concluye que desde la más tierna infancia los padres usan mucho más palabras para nombrar las emociones cuando crían a una niña que cuando crían a un niño. ¿Ven lo importante que es el tema de la crianza? Sí, es verdad. Por lo menos mi papá, no sé si te voy a revisar si te viendo el programa seguramente, Ajá. ha sido siempre muy afectuoso, me habla demasiado porque a veces dicen que los papás no tienen mucha comunicación con los hijos, incluso muchos memes por ahí, papá, ¿cómo estás? No sé qué. Bien, que solo se expresan de manera monosílaba y creo que eso es falso, por lo menos en mi caso, que tengo una niña de 7 años, yo siempre hablo mucho con mi hija, me gusta conocer lo que siente, lo que piensa, ella también habla conmigo, creo que la comunicación es fundamental, pero también quiero agregar un elemento que ha sido fundamental para establecer nuevas relaciones entre las parejas y ha sido también el avance tecnológico y las redes sociales. Por ejemplo, muchas personas le exigen a la pareja que tú la, planteabas eso que la hace rato, exponga en sí. las redes sociales, y si no lo hace, entonces quiere decir que no me quieres, o que si tú no me expones en las redes sociales, y eso no tiene nada que ver. Eso No me etiquetaste, tienes no que me pusiste conocer la a foto tu de pareja nosotros, y saber claro. qué le gusta, qué no le gusta, por qué razón no lo colocó en su estado de WhatsApp, o por qué no lo pones en el Facebook, por qué no pones estoy en una relación con tal persona. O sea, yo creo que hay cosas que llegan a los límites del tema de las redes sociales, pero hay gente que se ofende si eso no sucede. Entonces eso hay que revisarlo y bueno, analizarlo. Si me preguntas, ya que lo planteas así rapidito antes de irnos a la pausa, y para que ustedes piensen, además, cuántas veces han dicho esta frase y qué creen al respecto de esto, porque ya estamos conectados también a través de las redes sociales, Roger Villegas TV, @Jocelyn Correia, y además nos pueden seguir en @aldia.tv8. Yo pienso, y yo he llegado además a acuerdos con mi pareja justamente en ese sentido, no mostrar mucho, porque no nos interesa además que todo el mundo sepa todo, pero libremente puedo compartir algún momento en particular con esta persona que es mi compañero de vida y puedo mostrarlo a través de las redes sociales. Pero no tanto, quizás es el acuerdo al que llegamos nosotros, pero eso depende muchísimo de eso. Y creo que todo en pareja se trata justamente de eso, establecer acuerdos, qué te gusta a ti, punto medio, hasta dónde podemos llegar, qué te disgusta y saber todas esas cosas. No, y hay otro elemento allí que tiene que ver con si no me cela, no me quiere. Entonces el tema que se puso de moda, que si es tóxica, que si no es tóxica, algunas personas sienten que este término es ofensivo, otras lo toman, como decimos aquí, relajado, es un chalequeo. Pero bueno, hay quienes algunas posturas, el tema de los celos también llevan a cosas extremas, pero hay quienes les gusta que los celen. O sea, es un tema muy diverso que queremos su opinión, su comentario. Si tienen alguna experiencia, échenos ese cuento, por favor, para comentarlo acá en Al Día. ¿Usted qué piensa? ¿Las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte? Pausa, ya venimos. Ya venimos con más Al Día. Ajá, ya los tenemos con nosotros, nuestros invitados de lujo. Gilberto Aldana, psicólogo, y Flor Ángel Parodi, sexóloga. Bienvenidos. Nos podríamos Gracias. invitarlos además en otro momento que este. Este es el momento indicado además para que ambos nos den su visión acerca de este tema. Planteamos además esta frase reconocida por ese libro, pero es algo que comúnmente solemos hacer y establecer entre hombres y mujeres ciertas diferencias, que cómo piensan unos, que cómo piensan los otros, este no me entiende, yo no me entiendo, es decir, esos planteamientos allí, pero que hay que desmitificar mucho según obviamente sus planteamientos. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Bueno, ante todo, feliz tarde. Bueno, qué placer poder compartir con ustedes y bueno, la doctora. Nuevamente. Nuevamente. Pero primera Un vez saludo. en este año 2024. Eso Un sí es saludo verdad. muy interesante y bueno, de un tema que es necesario poder tocarlo para poder nosotros desmitificar desde la ciencia esa diferencia que van a existir entre hombres y mujeres. Y mientras nosotros no podamos evaluar y considerar que a pesar de que pareciésemos que somos parecidos, no somos diferentes. Y en medio de esas diferencias tenemos que construir esos puentes de comunicación para poder mejorar nuestras vinculaciones. Es así. Así es. Gracias por la invitación. Interesante el tema. Yo lo vi también hablar de los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. También tiene que ver mucho con la construcción social de lo que es la masculinidad y la feminidad. Ujú, estoy Eso de tiene acuerdo. mucho que ver en ese sentido. Entonces, bueno,
El tema es bien interesante porque también eso tiene que ver con la sociocultura que nos cría, que nos construye día a día. Aunque esos patrones han ido cambiando, pero hay estereotipos que se conservan. Sí, en ese sentido planteamos eso, ¿no? Eso que decía John Gray es de 1992. A la actualidad, ¿cuáles han sido algunas características según los análisis y las investigaciones que ustedes han hecho desde la psicología, desde la sexología? ¿Cómo ha variado ese planteamiento que hizo ese psicólogo? Seguramente Bueno, mucho. una de las cosas que tenemos que considerar, y es importante que lo tengamos en cuenta como una verdad, los seres humanos tenemos un componente social. Para nosotros analizar desde el punto de vista psicológico el comportamiento humano, tenemos que tomar en cuenta el factor biológico, el factor psicológico y el factor social. Y lo social y lo biológico hace que emerja lo psicológico. Y ese factor social, que va a ser muy importante, tiene un componente histórico. Es decir, los patrones de vinculación que tenemos los seres humanos van a ir cambiando en el transcurso del tiempo. Hace 21 años que yo tengo de ejercicio profesional. Bueno, había una problemática en cuanto a la vinculación sobre el tema o el tabú de la virginidad, ¿sí? Ahorita, ¿quién se le ocurre decir, mira, una pregunta, ¿tú eres virgen para casarnos tú y yo? Nadie te lo va a decir. Van a decir ¿Cómo? que estoy saliendo de un psiquiátrico. Claro. Es decir, fíjense cómo las cosas han venido cambiando. Y después de la pandemia, hemos visto cómo las personas, y sobre todo en los adultos jóvenes entre 20 y 30 años, han tenido un cambio bien importante en lo que tiene que ver las vinculaciones hombre y mujeres. Por eso, fíjate, en muchos programas comunicacionales hablan entonces de términos como el ghosting, ¿sí? Como el gaslighting, como situation friendship, o sea, relaciones superficiales, el bombardeo de amor, cosas que posiblemente para generaciones de 35 en adelante eso no existía. Claro. Algo que ahorita está tomando en cuenta el periodismo de estos aspectos psicológicos es ese término de responsabilidad afectiva. Si era para nosotros algo que eso ya estaba impreso ya en cualquier vinculación. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Dentro de estas formas de socialización que están teniendo las personas en estos momentos, y sobre todo los adultos entre 20 y 30 años, y llama la atención porque el punto de vista de la psicología del desarrollo es cuando prevalece la necesidad de vincularnos entre 20 y 30 años. No es que en otras edades no pase, pero entre 20 y 30 años ese es el furor de yo conseguir pareja. Y si vemos que una de las cosas que está caracterizando es la falta de compromiso, porque eso es lo que caracteriza. Ahora hablamos del nivel de compromiso que tú tienes. Ya ver de que tú y yo vamos a ser novios, tú y yo vamos a ser novios, eso no necesariamente es así. Claro. Así como existe la diversidad sexual, vamos a ver que existe la diversidad en la vinculación afectiva. Yo he leído mucho y he visto mucho, quizás está sobre el tapete de discutir ciertas cosas, pero a veces hasta en la práctica, de cierta forma, hay, yo no sé si llamarlo, ciertos parámetros incluso que suelen ser machistas que aplicamos nosotras mismas las mujeres. A veces en relaciones, particularmente decimos, nosotros necesitamos hablar de nuestros sentimientos y él necesita escuchar y entender perfectamente lo que yo quiero y resolver de manera práctica. Quizás esos son los planteamientos que se hacen. ¿Hasta qué punto esto es biológico? ¿Hasta qué punto es cultural? O sea, ¿se complementan o en qué porcentaje está este tema? ¿Cómo se puede medir? Claro, fíjate, la relación de pareja es como bailar un tango, ¿no? El tango no lo baila una sola persona, la bailan dos. Y entonces ese baile tiene que ser armonioso. Y cuando ese baile tiene que ser armonioso, uno habla de la comunicación, incluso la comunicación gestual. Y por supuesto que aunque ha transcurrido el tiempo, en esa construcción de la masculinidad hay muchos hombres, aún hoy en día, aunque se han cambiado los patrones, pero hablar de los sentimientos, hablar de lo que me afecta, hablar de exponerse es considerado a veces como un signo de debilidad. Uh-huh. Entonces no es fácil. No todos los hombres, hoy en día muchas cosas han cambiado, incluso hoy en día vemos en el ejercicio de la paternidad padres más amorosos, más afectivos, padres o hombres que ya son más autoválidos, y cuando digo que son más autoválidos es que hacen más funciones del hogar, ejercicio doméstico. Sí, es así. Entonces, esto habla de que hay muchas cosas que han cambiado, por supuesto, hay un sector social que se mantienen esos patrones rígidos, pero hacia allá debemos ir, pues, porque yo considero que la relación de pareja es complementaria. Entonces, hablar de conseguir esa complementariedad es importante. Y en cuanto a la comunicación, por supuesto, también tiene que ver con los rasgos de personalidad de las personas. Hay unas que son más comunicativas, otras menos comunicativas. Hay unos que son muy cerrados y les cuesta hablar.
Entonces, es ese irse conociendo poco a poco, ¿no? Yo tengo un planteamiento sobre eso. Justamente la forma en la que, y lo hablábamos, nosotros siempre tenemos un programa pre-programa en el que hablamos de esto y exponemos además situaciones que quizás hemos vivido. Esa forma, además en la que de alguna u otra manera medimos el amor que nos da otra persona. ¿De qué forma lo da? Y decíamos temprano justamente, hay personas que son más gestuales, que son más detallistas, que les gusta el contacto. Hay otras que dicen, bueno, sí, te amo, pero no te lo sé expresar o no lo expreso quizás, sería lo De la adecuado misma decir, forma. de la forma en la que tú quieres que yo lo exprese. Porque Es difícil lidiar con esas cosas, ¿no? Lo que sucede es que el amor no se ve, el amor se siente. Y el amor se acciona. Claro, es pero el accionar de cada día. creo que también va con el tema de qué defines tú como detallista, porque detallista puede ser una persona que todo el tiempo te regala algo, pero el Claro. detalle que tú quieres es ese tiempo, esa dedicación, ese acompañamiento en diversos momentos, no importa si tú no tienes algo material para dar, pero hay quienes lo asocian el detalle con lo material o el detalle con la entrega del tiempo. Es que eso es lo que hablamos de la diversidad. Fíjense, una de las cosas que tenemos que ir desmontando, y estamos en un momento de una encrucijada social, de que esa visión del hombre machista que no expresa afecto, que no expresa cariño, tal cual como dice la doctora, sigue vendiéndose, pero ahora no es lo único que está vendiendo la bodega, ¿sí? Vemos cambios. De hecho, si usted lo ven en muchos memes, vemos ahora que a veces en ton de burla, bueno, la generación de los años 60, papá, voy a ir a trabajar. Entonces, la generación ahorita Z, ay, necesito ir al psicólogo, soy muy débil, estoy ansioso. Es decir, eso ha venido cambiando, aunque lo tomen de burla. Pero qué bueno que la gente ahora tiene la visión de asistir a consultas psicológicas. Claro. Eso nos hace ver que ahora vemos hombres que tienen la demostración de la afectividad. Posiblemente si tú tomas un hombre de 40 en adelante, es ese mismo patrón de, bueno, sí, yo aguanto todo. Pero tú agarras a veces un muchacho de 23, 24, 25 y te dicen, yo necesito afecto, yo necesito compromiso. Y estamos hablando de hombres. Uno de los errores que podemos cometer es generalizar de que hombres y mujeres nos estamos comportando desde un patrón que se instauró, bueno, de los años 60 y ha estado de alguna forma cambiando hasta en los últimos años. Y la pandemia influyó muchísimo. Una de las grandes aprendizajes que tenemos que tomar aquí en cuenta, así como en la física los opuestos se atraen, en psicología son los similares. Entonces, uno de los errores que podemos cometer cuando nosotros estamos en eso de búsqueda de pareja es, y sobre todo si es una pareja heterosexual, porque es más cambio, es considerar que la otra persona va a cumplir 100% de las expectativas que yo tengo de la relación de pareja. Somos Por eso muy es exigentes importante a veces, la ¿verdad? negociación. Eso. Y esos contratos subjetivos, a veces psicológicos, porque no es nada escrito, que tenemos que hacer cuando estamos iniciando una relación de pareja. ¿Cuál es la recomendación que yo le doy a usted? Usted está saliendo con alguien, siéntese, negocie, ¿qué es lo que yo quiero? Eso sí tiene ahorita bien la generación Z, que estoy viendo que los muchachos se sientan, claro, el problema es que primero sexualizan, y después que sexualicen que se sientan a ver cómo vamos a negociar. Exacto. Lo ideal sería que lo hicieran antes. Al ¿no? revés. Y empiezan, que es lo que tú quieres en una relación de pareja, que háblame del compromiso. Eso es necesario para nosotros poder, en función de eso, saber hasta dónde tú me vas a dar a mí, hasta dónde yo te voy a dar a ti. Y ahí es donde vienen todos los detalles, por lo que tú dices es cierto. Para mí un detalle puede ser esto, para mí un detalle es que tú me despiertas en las mañanas, para mí un detalle es que me regales un teléfono de $1,500. Un iPhone. Es Ay, que Dios mío. depende mucho de la percepción, pero yo le preguntaba y quisiera su visión al respecto. ¿Eso es biológico, es cultural? Es ambos. Bueno, del O sea, punto de esas vista biológico diferencias. pueden haber ciertas diferencias, ¿sí? Se han establecido algunos cambios, por ejemplo, el sistema límbico, el cuerpo calloso entre hombres y mujeres, que las mujeres lo tienen un poco más amplio que los hombres, pero aquí lo determinante va a ser la crianza. ¿Por qué? Porque se ha visto. Lo social es lo importante. social va a ser determinante en cómo yo voy a manifestar un comportamiento. Porque, por ejemplo, se ha intentado establecer el gen de la homosexualidad. No se ha conseguido. No ha sido algo determinante para poder decir, este gen genera la homosexualidad. No. Si en la homosexualidad vemos que no existe un referente biológico, menos en las formas de trato Claro. De relacionarse. de relacionarnos con el otro. Ahora, tengo aquí algunos comentarios. Me escriben desde San Cristóbal, Fermín Ramírez, saludos. Que Dios los bendiga siempre. Amén. Saludos, Marta Guevara. Y esa cosita tan linda, ¿vale? ¿Cómo llega aquí? Bueno, No, bueno, a mí me hicieron llegar. Ah, no es conmigo. Ah, bueno. Mira, no sabemos. por acá también me llega un mensajito que dice José Luis-Ofe24. Hola, Jocelyn y Roger. Somos diferentes por la sociedad que impone ciertas conductas de género. Lo mejor es conversar con tu pareja y llegar a acuerdos. Coincide además con la postura del doctor Gilberto. Saludos desde el estado Falcón. Por acá también dicen, el complejo está en la adolescencia. Bueno, no sé si llamarlo complejo. No saben amar o no saben establecer convivencia en pareja. No hay guía ni ejemplo. Todos los patrones mentales son diversos. Nadie enseña a amar. Aman equivocadamente. Mira, Jocelyn, hay un material interesantísimo que ha preparado nuestro equipo de producción, así que vamos a verlo.
Ay, no sé qué llevar, tengo tantas cosas que me gustan. Bueno, yo siempre me llevo lo mismo, no necesito nada más. Pero si vamos a estar 2 días, tengo que llevarme todo lo que pueda necesitar. Yo lo que tengo me basta. Y no hace falta que te lleves medio closet. Ay, no, no me cabe. Creo que necesito una maleta más grande. En serio. Mira, en la mía cabe todo perfectamente. Porque llevo justo lo necesario. ¿Pero por qué lloras? Ay, no, no puedo creerlo. Es que esa película me pone muy sentimental. ¿En serio? A mí no me parece tan triste. Bueno, es que la pobre protagonista había perdido a su esposo. Sí, bueno, pero es solo una película. Sí, bueno, pero es muy realista. Pero no la veas si te pone triste. Es mejor que no la veas. Pero aún así me gusta. Bueno, pero ya le falta poco. Ya se va a terminar. Bueno, sí. Mi amor, ¿qué te pasa? Te he notado un poco raro desde hace unos días. No, mi amor, no es nada, no te preocupes. Solamente estoy pensando. ¿En serio? Dime qué te pasa. Tú sabes que puedes hablar conmigo. De verdad, mi amor, no tengo nada. Tal vez estrés, cansancio por el trabajo, pero no es nada, no te preocupes. Mira, hace un rato mostrábamos un material y para quienes no se conectaron hablaba justamente de ciertas diferencias que hemos naturalizado acerca de la sensibilidad. Se mostraba a Carla además viendo una película, llorando, el hombre diciendo de repente si lloras, si te dan ganas de llorar porque ves esa película. O sea, ciertas cosas que hemos normalizado que son lo, digamos, lo convencional entre actitudes de hombres y actitudes de mujeres. Mira, me Pero eso acordé, cambia mucho. mi esposa cuando vamos para Guarená, donde mi suegra, se lleva un bolso inmenso. Mi vida, pero ¿por qué te llevas tantas cosas? Me acordé por eso. Mira, decía, yo soy más práctica y mi novio, de hecho, lo dice. No, yo estoy feliz contigo porque tú agarras 3 trapos, los metes y con eso resuelves. Pirulín Así ping que- pong. Sí, La única camisa y el único pantalón. que no es, sí, no es generalizar. Obviamente siempre uno carga como sus cositas habituales. Uno es muy coqueto, qué sé yo. Y uno dice, bueno, con esto puedo resolver, con esta ropa puedo resolver esto. Quizás con los chamos es un poquito más complejo, pero también son cosas sencillas. No llevamos una maleta cuando vaya. Sí, hay Vamos algo allá. que yo quería hablar referente a la sensibilidad. Ujú. Nosotras las mujeres estamos muy marcadas por nuestros ciclos hormonales. Si estamos en el periodo premenstrual, es un periodo de sensibilidad. Pasa una mosca y lloramos. Sí. Entonces, estamos muy marcadas por los procesos hormonales. Incluso cuando estamos en la época menopáusica, también es una época de mucha sensibilidad. O el embarazo. O el embarazo, exactamente. Mi esposa me dio una cacheta cuando está embarazada. María Luisa confiesa. Se lo Espero dio. mi esposa no me Se lo cachetee. dio. Ah, sí. ¿Pero por qué razón? Porque Pues- estaba a punto de dar a luz, entonces, bueno, estamos muy... Uno entiende, porque ciertamente eso acontece. Y los hombres también pasan por procesos hormonales. Hay quienes han planteado eso, ¿no? Jocelyn. ¿Cómo es eso en los hombres? O sea, eso existe, Bueno, generalmente ciertamente. lo que se ha descrito en el hombre, a veces tratamos de buscar el símil en el hombre, pero tenemos que partir que biológicamente somos muy diferentes. Claro. ¿Sí? Eso es algo así como, ay, la mujer perdió la virginidad, el hombre también. No, es que el hombre tiene un himen. No, el hombre no tiene himen. El himen psicológico puede ser. Igual pasa. Lo que se ve es cuando viene ese proceso ese mismo proceso de envejecimiento que viene la andropausia, que baja nuestro nivel de testosterona. ¿Sí? Pero eso es algo que se viene dando de manera progresiva en el proceso de nuestro desarrollo. No es como la mujer, que aunque la mujer se empieza a manifestar lentamente hasta que finalmente llega, que lo que se evidencia es la suspensión del periodo menstrual. En el caso de nosotros los hombres, empezamos dentro del mismo proceso de envejecimiento. Cuando se nos cae el cabello, habla de que la testosterona se está perdiendo. ¿Quién aquí no tiene cabello? Usted tiene bastante testosterona. No, él tiene bastante testosterona. Nuestro Debe tener director, hay bastante que novia. poncharlo. Póncheme al director, vale. El director sí no tiene, no tiene muchas novias porque no debe tener mucha testosterona. Aquí tenemos al Ese director para que entremos tiene allá en que tenerle contexto. cuidado. Ajá. Sí. Entonces, eso empezamos a perder testosterona, la masa muscular. Entonces, claro, puede pasar
que el hombre pueda tener algunos cambios físicos, eso es normal, en la frecuencia sexual. El gran problema a veces que tenemos los hombres, que yo quiero tener la misma energía sexual, por decirlo de alguna forma, Vigorosidad. el mismo líbido, la vigorosidad sexual de cuando yo tenía 20 años. Y ya cuando tú tienes 40, 45, 50, eso empieza a cambiar. Y eso no habla de que estás viejito, no. Eso es parte de nuestro proceso normal de Natural, envejecimiento. Y hay que entenderlo Lo que pasa es también. que socioculturalmente se nos exige, porque tú sabes, tú eres vigoroso, tienes que tener, porque estamos en una sociedad donde se le hace un culto a la juventud. Y entonces, Y también una sociedad que siempre le ha hecho culto al falo. y al falo, ¿sí? Entonces, claro, la vigorosidad, mi autoconcepto masculino se define en función de cómo es el nivel de mi erección peniana, de cuál es el nivel del tamaño del pene. Entonces, claro, cuando con la edad eso empieza a cambiar, no te estés riendo, ya te estoy escuchando, ¿sí? Cuando eso empieza a cambiar, entonces el hombre piensa que ya perdió esa misma vigorosidad y es donde pueden generarse algunos cuadros, por ejemplo, depresivos, de sensibilidad emocional. Entonces, ahí es donde nos hacemos la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Claro. Es algo biológico, pero como socioculturalmente se le da ese peso al hombre, de que tiene que ser proveedor, de que tiene que tener esa vigorosidad. Yo, hombre de 50 años, me puedo levantar a la muchachita de 22, pero cuando eso empieza a cambiar, se nos afecta la visión de masculinidad. Sí, no, y algo también importante, nosotras Ajá. las mujeres, como somos hormonales, nuestro estado anímico siempre está en función de esas hormonas. También depende del contexto, si hay mucho estrés, si hay factores que te pueden llegar, problemáticas que te puedan llegar Situaciones, claro, el situaciones que te entorno. pueden deprimir. Pero nosotros también tenemos más libertad socioculturalmente de expresar nuestras emociones, de llorar. Si vamos al cine y vemos una película, Es normal. Lo es veíamos normal ayer. a llorar a moco suelto y tengo la libertad de hacerlo y es sabroso Es verdad. hacerlo. Es así. Es sabroso hacerlo. Mientras que los hombres, desde pequeños se les cría, los hombres no lloran. Yo recuerdo que cuando yo daba los talleres de sexualidad y equidad de género y esas cosas, tenía historias de niños que a mí me pegaban, me estaban dando correa con un palo y no llore. No llores. Y no llore. Entonces, a reprimir esos sentimientos. Y como decía, Trae consecuencias. ¿Ah? Trae consecuencias. por supuesto, porque el no expresar tus emociones y también en lo biológico, enfermedades psicosomáticas. Claro. El cuerpo habla, de alguna el manera. cuerpo habla lo que la boca calla. Y, por ejemplo, a nivel cardiovascular, muchos hombres que sufren infarto o tienen enfermedades bien catastróficas, no la expresan hasta último momento porque expresar dolor es expresar debilidad. Y en esos patrones de que yo soy el hombre proveedor, yo soy la autoridad, fuerte. etcétera, etcétera, expresar sus sentimientos no es fácil. Incluso fíjate algo bien importante, que ahorita no, porque hasta habíamos hablado al principio que ya los hombres, hoy, la Cambiaron. generación, son más amorosos, abrazan, besan, reclaman el derecho de ver a sus hijos o a su hija. Claro. Sí, sí lo hace. El placer de cambiarle los pañales, de cuidarlo. De cocinar, mi esposo cocina. Y Eh, él ha asumido entonces- esa parte. Ya, gracias a Dios, esos patrones han ido cambiando. Pero en generaciones anteriores no era así. Era muy no era, difícil. no era Ojo, así. y yo Se veía pienso como una que- debilidad incluso. Sí. Yo pienso, Ciertamente. exacto, era planteado como una debilidad. De ¿Qué hecho, mi harías tú, papá. por ejemplo, si tú estás en el cine y tú ves que tu esposo de repente empieza, ya, mi amor, que estoy... Lo vas a ver feo. O, por Oye, ejemplo, que llegue un día y Lo he estás en- visto sensible y realmente me ha hecho amarlo más porque entiendo que Pero muestra. si lo hace muy seguido. Sí, ¿qué pasa? mi ¿Qué amor? pasa, mi amor? ¿Qué está O pasando por ejemplo, aquí? termina un encuentro O me sexual siento yo y te dice, abrázame, insensible, dime que me sí, quieres. Soy sí. importante para... Dime que me amas. Mira, yo estoy a Sí, punto de sí, llorar no estos días pasa. por la eliminación de los Leones del Caracas. Mi papá no también. sé si Mira, eso cabe ahí. Yo iba a plantear algo rapidito porque además estos patrones ciertamente, o estamos echando broma aquí, los venezolanos hemos dicho somos muy jocosos con estos temas, pero ciertamente hay cierto grado de machismo, incluso por parte de las mujeres, pero estas conductas suelen terminar en consecuencias incluso de violencia, porque si una persona de repente no está acostumbrada a expresar con palabras lo que siente, cómo lo siente, en algún momento de frustración, porque puede pasar como ser humano, va a explotar. ¿Y de qué forma puede explotar? Hay de consecuencias mínimas a consecuencias incluso más graves. Encontramos incluso los hechos de violencia, particularmente con respecto a ciertas posturas. Es lo que he visto y lo que pienso yo en este sentido. No sé qué dicen Claro, ustedes. pero tú la puedes expresar, que es lo que decía la doctora. Tú lo puedes expresar y agredir a otra persona. Pero también puede ser que haya una autoagresión hacia ti reprimas. mismo a través de la Ajá. represión.
el trastorno de personalidad tipo A se ha asociado a trastornos cardiovasculares. ¿Qué es eso de trastorno de personalidad tipo A? Me retiro, personalidad tipo A, disculpen. La característica de la personalidad tipo A, ¿qué es eso? Bueno, esos son personas que tienen una dificultad para expresar sus emociones, quieren la rapidez, alto nivel de competitividad, y eso se vio. Y ni siquiera lo descubrieron psicólogos y psiquiatras, lo descubrieron fueron cardiólogos, porque las personas con esas características conductuales son aquellas que tienen más facilidad de poder generar un trastorno cardiovascular, tipo infarto. ¿Y quiénes se vieron que lo manifestaban? Los hombres. Entonces, ahí vemos que a veces en estos patrones que todavía tenemos, que se siguen manteniendo, no tanto como antes, ahora lo que hemos conversado y creo que es una muy bonita conclusión, de que los hombres ahora también podemos expresar afecto. Usted que nos está viendo, si su pareja es afectivo, déjelo que sea afectivo.